Quizás hayas visto alguna vez a Miranda Wilkins, sobre todo si sos usuario habitual de TikTok. Miranda tiene varios millones de seguidores y sus videos generalmente son de bailes, muchos de ellos virales. No extraña, claro, que por día haya infinitos usuarios que tratan de imitar sus movimientos. La chica es básicamente una creadora de tendencias y una multitud, aparte de seguirla, la admira y la tiene como referente. Es por toda esta exposición que Miranda tiene que se causó un gran revuelo cuando sus familiares la etiquetaron en un video del año 2022. En el mes de febrero de ese año, Melanie, la hermana de Miranda y también estrella de TikTok, se grabó junto a sus padres para dejar un mensaje algo escalofriante. En el mismo decían que si bien Miranda subía videos, hacía más de un año que no tenían contacto con ella. Y no solo eso, sospechaban que la chica estaba siendo manipulada por una perversa red sectaria que le había no solo lavado el cerebro, sino que la tendrían encerrada contra su voluntad. Pero no nos adelantemos. Las acusaciones dejaron a muchos estupefactos y fueron el puntapié inicial para que comenzara la grabación de un documental que llegó a Netflix a finales de mayo del 2024. En el mismo se expusieron preguntas claras y perturbadoras. ¿Por qué y en base a qué evidencias hizo la familia de Miranda las declaraciones que hizo? ¿Es cierto que hay alguien entre sombras orquestando el destino de muchos TikTokers famosos? ¿Cuáles son los antecedentes de ese oscuro alguien? Y más importante aún, ¿qué es lo que dijeron los involucrados tras el estreno de este material? Estafas, contradicciones, famosos quebrados psicológica y monetariamente, y también muchas coreografías virales. Nada va a faltar en este video, así que sean bienvenidos al caso de la secta 7M en TikTok. Lamentablemente, Internet está lleno de depredadores camuflados y personas malintencionadas que se aprovechan de la ingenuidad de los desprevenidos y más aún si son menores de edad. Por eso es importante contar con protección en todas nuestras redes. En mi caso particular, para proteger toda mi información virtual, obviamente utilizo Surfshark. Surfshark cifra mis datos para que si alguien intenta espiarme no pueda ver lo que estoy haciendo ni desde dónde, incluso si estuviera utilizando una red Wi-Fi pública. Además, gracias a Surfshark podemos cambiar nuestra ubicación virtual, lo que nos permite acceder, por ejemplo, a grandes descuentos y ofertas en pasajes de avión, sin limitarnos a las que figuran en nuestro país de origen. Con Surfshark además podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix, utilizar también servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en ciertos países. También vamos a tener acceso a videos y eventos deportivos que se encuentran bloqueados en nuestra región, a veces por cuestiones de contratos entre empresas. Y por si fuera poco, también Surfshark cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brinda aún más seguridad. Si quieren tomar mi consejo y proteger sus redes y además aprovechar los otros beneficios, les dejo un link aquí debajo en la descripción y también en el primer comentario fijo en donde van a poder descargar Surfshark. Además, si utilizan mi código Magnus Mephisto van a contar con 4 meses extra. Pueden probar Surfshark con confianza porque si no les convence cuentan con 30 días de garantía, así que lo prueban durante un mes y si tal vez no les sirve o no lo van a utilizar pueden pedir el reembolso de lo que ustedes pagaron y eso está totalmente asegurado. Así que les dejo el link aquí debajo, bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Comencemos. Miranda y Melanie conquistan el mundo. Miranda Wilkins nació el 24 de febrero de 1997, su hermana Melanie el 12 de abril de 1999. Con apenas 2 años de diferencia, las chicas no tardaron en generar entre ellas una química única. Lejos de ser los típicos hermanos competitivos y celosos que viven golpeándose o acusando al otro con sus progenitores, Miranda y Melanie se hicieron mucho más que cómplices. El sentimiento no hizo más que crecer cuando descubrieron que ambas tenían una fascinación que las unía incluso más que la sangre. Amaban ponerse frente a un espejo y practicar coreografías cada vez más complejas. Así, las risas de un hobby se convirtieron sin prisa pero sin pausa en la antesala de la profesión que Miranda y Melanie abrazarían como forma de vida. Cuando su padre y los 2 profesores vieron que aquello venía en serio, que sus hijas no solo disfrutaban de pasar horas entrenando, sino que tenían un talento innato para memorizar pasos, tomaron la decisión de apoyarlas en el prematuro sueño de dedicarse a la danza. Así fue que las
las alentaron, las enviaron a academias para que pulieran sus dotes y las acompañaron a diversos castings para que pudieran empezar a mostrar al mundo eso que tan felices las hacía. ¿Y qué pasó? Lo que era evidente, el entorno también vio el potencial de esas hermanas que sonreían y no paraban de mover sus cuerpos. La confianza que emanaban era abrumadora y su carisma magnetizaba a cualquiera que posara sus ojos sobre ellas. Convencida de que no debía dejar pasar un segundo, Miranda se mudó a Los Ángeles ni bien terminó el secundario. El nivel subió, los desafíos se duplicaron. Miranda pudo con todo, a base de constancia y de sacrificio. Melanie esperó también a cumplir la mayoría de edad y se mudó con su hermana, por quien aparte había empezado a profesar una fuerte admiración. Si alguien le preguntaba, solo decía una cosa: quería ser como ella. No tardaron en sobresalir en el nuevo y competitivo ambiente en el que se habían adentrado, pero pronto ocurrió que les dijeron que ya no podían audicionar juntas. Sus representantes les remarcaron con dureza que si querían realmente triunfar, debían hacerlo por separado. ¿Qué hicieron entonces Melanie y Miranda? Se sentaron una frente a la otra y evaluaron el futuro que tenían por delante. Podían llegar, les decían, a lo más alto. El tema es que serían separadas. ¿Y ellas querían ser famosas por separado? No. Entonces se deshicieron de sus representantes y con la explosión de las redes sociales en pleno auge, tomaron una decisión que les cambiaría la vida. Lo primero fue un canal de YouTube, luego Instagram, finalmente el pináculo del éxito, TikTok. Las reproducciones y los likes se acumularon a tal velocidad que para cuando pudieron darse cuenta, ya tenían más de 3 millones de seguidores y una marca fuerte y reconocida. Eran simplemente las Wilkins Sisters, un fenómeno total de las plataformas. Aparte de bailar, solían compartir algunos vivos con sus seguidores. En los mismos respondían preguntas, hablaban de cosas personales y siempre encontraban un minuto para elogiarse mutuamente. No había ocasión en la que no terminaran dándose un abrazo. Eran la prueba viviente de que uno podía no solo cumplir su sueño, sino que hacerlo con su persona favorita del mundo. Su historia conmovía a cada persona que les revisaba el perfil y se habían convertido en una meta para usuarios que anhelaban una vida similar. ¿Qué podía detenerlas? La respuesta que hubieran dado en ese momento es nada. Pero lo cierto es que ocurrió lo inesperado. Miranda ya no es la misma. El principio del final ocurrió en 2019, cuando las hermanas recibieron un mensaje de James Divash Derrick, un bailarín también ampliamente reconocido en redes. El joven les ofreció hacer una colaboración para anudar seguidores y las chicas no lo dudaron. Conocían el gran talento del muchacho y sabían que la dinámica de las redes las premiaría por aceptar aquel desafío. El video fue todo un hit y aquello se podría haber convertido en la primera de muchas otras acciones grupales. Pero entonces James dejó de hablar con Melanie para enfocarse plenamente en Miranda. No hubo que ser muy astuto para darse cuenta de que había surgido entre el bailarín y la mayor de las hermanas Wilkins algo más que una simple empatía por el arte de subir videos contorneándose. Efectivamente, y como todos supusieron, el romance no tardó en oficializarse. James cayó tan bien a la familia Wilkins que con la pandemia de COVID-19, el joven se mudó una semana con ellos. Todos coincidían en que la flamante pareja parecía destinada al éxito. Las cosas marcharon por esos caminos hasta que un día James invitó a Miranda a que tuvieran una reunión con él y otros músicos. Le comentó que hacía poco se había abierto una agencia que estaba reclutando a jóvenes talentos para ayudarlos a promocionar su arte y realizar cada vez más y mejores producciones. La chica se sintió de inmediato atraída por la idea. En primer lugar, se la estaba planteando una persona en la que ella confiaba ciegamente. Por otro lado, debía ser sincera. Mientras más crecía su popularidad, más difícil era poder controlar todo sin enloquecer. Debía filmar sus videos, editarlos, hablar con auspiciantes, responder mails, mantenerse comunicada con los fans. ¿Por qué no contar con algo de ayuda? Así que le dijo a James que, ¿por qué no? Que claro que estaba dispuesta a hablar con una agencia de representantes. James le sonrió y le aclaró un par de cuestiones. Primero, por ahora debía ir sola, sin su hermana. Segundo, quizás podía parecer raro, pero la agencia de talentos que quería presentarle estaba íntimamente ligada a una iglesia. Miranda no entendió. James le dijo que ya lo iba a entender cuando conociera a aquel hombre, ese hombre llamado Robert Sheen. ¿Quién es Robert Sheen? Robert Sheen es el director ejecutivo de la empresa 7M Films Management. ¿Y qué es 7M? Bueno, un lucrativo negocio que partió de una necesidad de mercado que el hijo de Robert, Isaiah, vio en el ambiente de las nacientes estrellas virtuales.
Isaiah Jean se dedicaba a hacer videos para redes sociales. Su gran creatividad pronto le abrió la puerta a trabajar con los más destacados TikTokers. Sabía que estos jóvenes muchas veces se sentían atosigados, como Miranda, por todas las responsabilidades que implicaba convertirse en la cara más vista de una plataforma. Isaiah había empezado ayudándolos en el manejo de la estética de sus obras y luego los había asesorado con sus cuentas. Al entrar cada vez en este submundo, se había percatado de la gran cantidad de dinero que podía representar miles y miles de seguidores. Entonces, se lo había comentado a su padre, y a alguno de los dos o a ambos se les ocurrió una idea innovadora. Iban a dar un servicio integral para todos estos chicos y chicas que se volvían virales en las redes. Se convertirían en asistentes para que los otros solo tuvieran que hacer su arte y no ocuparse de ninguna otra cosa. Como Isaiah ya era una persona a la que muchos de los bailarines tenían en alta estima, no dudaron en unirse a su proyecto muchos famosos. Sin perder tiempo firmaron contratos y pronto 7M, una empresa recién nacida, ya había reclutado a los pesos pesados del momento. De un modo o de otro, los artistas del baile se vieron por fin nucleados y eso ya fue un gran aporte para ellos. Sin embargo, las cosas no pararon de mejorar. 7M les propuso vivir en una mansión exclusiva donde tendrían equipos de grabación, salas destinadas al baile y enormes espacios de recreación. Aquello parecía un sueño hecho realidad. ¿Qué más podía pedir? En determinado momento Robert los visitó y pronto todos descubrieron lo simpático que podía ser este sujeto. El hombre quiso saber más de ellos, los escuchó con atención, hizo chistes y les aseguró que estaba muy feliz por poder representarlos. Luego, antes de irse, los invitó a una reunión especial. Y es que aparte de ser el cerebro tras 7M, Robert era pastor de la iglesia Shekinah. En documentos judiciales, Robert Sheen describió al grupo Shekinah como un grupo pequeño y muy unido de creyentes cristianos comprometidos a difundir su mensaje religioso a través del estudio y la extensión religiosos pacíficos. Básicamente, esta agrupación se dedica a leer la Biblia partiendo de la base de que todos estamos condenados al infierno. Por supuesto, el único modo de no morir calcinado por las llamas del pecado es entregarse a la voluntad divina, al cultivo personal y a las consignas de Shekinah. Y dato crucial, una vez que uno entendía esto debía alejarse de todo aquel que no fuera parte de la congregación. ¿Para qué? Para ayudarlos a salvarse. Según las creencias de Robert y los suyos, uno puede ayudar al no creyente desterrándolo de su vida. Si uno sacrifica lo que más aprecia, le está dando una especie de redención. Shekinah y 7M afirman en sus publicidades que ambas instituciones funcionan de forma independiente y no tienen conexiones, pero ningún artista que se haya negado a participar de Shekinah ha permanecido mucho bajo el ala de 7M. ¿Simple casualidad? Otros señalan que no es dato menor que 7M hace referencia a la enseñanza de Shekinah sobre el mandato de las 7 montañas, ideología que afirma que los creyentes deben infiltrarse en las 7 fases del mundo moderno para establecer el reino de Dios en la tierra. Estas facetas serían familia, religión, educación, medios, entretenimiento, negocios y gobierno. Como sea, James no tardó en involucrar a Miranda en toda esta cosmovisión, y Miranda se mudó con ellos. Luego empezó a subir videos en los que se la veía hablando de las Sagradas Escrituras. También siguió bailando, claro, y haciendo habituales colaboraciones con otros miembros de 7M. Melanie también tuvo un proceso de prueba y también fue invitada a formar parte del selecto club, pero en determinado momento empezaron a mostrarse muy insistentes con la idea de que si querían complacer al pastor, debía abandonar a último momento sus planes y cumplir todos sus caprichos. La bailarina vio en esto claras maniobras que buscaban imponer el poder del otro por sobre ella, por lo que decidió ya no seguirles el juego. Por su parte, y a medida que pasaron los días, Miranda dejó de responder los mensajes de sus padres y las llamadas que les hacían empezaron a ser cada vez más frívolas. Miranda parecía cada vez más triunfadoras, sus seguidores aumentaban y más marcas querían auspiciarla. Pero su círculo íntimo empezó a ver algo extraño en su mirada. Decían que aquella no parecía Miranda, sino que solo el caparazón de la chica. ¿Qué habían hecho con su chispa de vida?, se preguntaban. ¿Dónde estaba la verdadera Miranda? La Miranda que era amorosa con sus padres y nunca se separaba de su hermana. La familia Wilkin no sabía que los problemas recién estaban comenzando. Los Wilkin van a buscar a su hija. En enero del 2021, el abuelo paterno de las hermanas Wilkin murió.
fue un golpe duro para la familia. Melanie intentó comunicarse con Miranda para ponerla al tanto de la situación, pero ella no le respondía a los mensajes. En determinado momento la chica llamó a sus progenitores y les dijo que no podría estar en el funeral debido a que había dado positivo en un test de COVID. Todos quedaron sorprendidos. Poco tiempo atrás, Miranda había profesado un amor incondicional por sus abuelos. ¿Por qué ahora no quería dar un saludo final al hombre fallecido? ¿Por qué no le interesaba abrazar a su abuela en este momento tan duro y delicado? Esa fue para Melanie la gota que colmó el vaso. Aquella no parecía la chica con la que ella se había criado, no parecía la chica a la que tanto admiraba desde que habían nacido. Sus mensajes se redoblaron, pero siempre para obtener la misma clase de respuesta. Ninguna. Intentaron ir a buscarla, también en vano. Ella les dijo que no estaban lo suficientemente cerca de Dios como para obligarla a volver a su anterior vida. La familia Wilkins llegó entonces al punto de llamar a la policía. Sin embargo, las autoridades, luego de hablar con Miranda, les dijeron que la chica era mayor de edad y no acusaba que le estuviera pasando nada malo, solo no deseaba retener sus viejos vínculos. Como si esto no fuera suficiente, en agosto de 2021 Miranda se casó con James. ¿Cómo se enteró la familia? Sí, por las redes. Jamás fueron invitados al festejo. Ese día también descubrieron otra cosa. La madre de James había sido pareja de Robert Sheen. Las preguntas se agolparon en su mente. ¿Y si siempre había estado en los planes de James reclutar a Miranda? Al tiempo que Melanie entraba en un feroz pozo de tristeza que puso contra las cuerdas su propia carrera y significó el cierre definitivo de la marca Wilkins Sisters, los adultos comenzaron a investigar la iglesia Shekinah y encontraron a otros familiares de bailarines de 7M que también estaban preocupados. En todos los casos se repetían los mismos patrones de conducta. En 2022, varios ex miembros de 7M Films Management y la familia Wilkins se presentaron en la justicia alegando que Sheen obligaba a quienes representaba a excluir de su círculo a amigos y familiares. Jóvenes que habían estado cerca de Robert no dudaron en decir que el sujeto era un inescrupuloso vendedor de falsas esperanzas. Alegaron que no querían que nadie volviera a caer en sus viles trampas. De nuevo, el hecho de que todos los involucrados fueran mayores de edad hizo que se entorpeciera la investigación. Por esta época, Miranda hizo una transmisión en vivo en la que reconoció que efectivamente había cambiado mucho últimamente, pero no del modo en que sus familiares decían. Incluso los catalogó de tóxicos y acosadores. Expresó que ellos no podían soportar que ella ya era una mujer adulta, que había elegido una vida lejos de su familia y que se había casado con un chico de color, cosa que aseguró les había molestado de sobremanera desde que habían conocido a James. Dispuestos a no rendirse con intenciones de responder a su hija que ya los había bloqueado de todas sus redes y su teléfono, los Wilkins grabaron entonces un mensaje que en pocas horas daría la vuelta al mundo. No sabían qué terribles secretos saldrían a la luz, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Repercusiones del video. Cuando los Wilkins hicieron público todo lo que pasaba y afirmaron que su hija estaba en una secta, las respuestas de Miranda se volvieron más y más hostiles. De hecho, llegaría a declarar lo siguiente: cuando mis padres y mi hermana no respetaron mis deseos y solo hicieron las cosas según sus propios términos, vi un lado diferente que nunca había visto y que me preocupaba. Me dolió mucho que no se escuchara mi voz. Cuanto más se obsesionaban con mis elecciones, sentí que lo único que podía hacer era distanciarme de ellos con la esperanza de que vieran mi corazón a tiempo. Acto seguido hubo comunicación entre las partes, pero todo fue muy tenso. Miranda accedió a ver a su familia, pero les dijo que solo estaría con ellos si le permitían grabar todo. Ellos dijeron que aquello era ridículo. En otra ocasión la fueron a ver a un show en vivo y Melanie se cruzó con Miranda en un baño. En un acto reflejo se abalanzó sobre ella y la abrazó fuertemente. Su hermana no le devolvió el gesto. Las versiones son difusas. Mientras los padres de la chica y su hermana sostienen que los mails que reciben no los escribe Miranda y que la Miranda real les envía mensajes encubiertos en los que deja claro que no está en 7M porque quiera, Miranda no deja de repetir que los otros están enfermos de paranoia y viendo conspiraciones donde no las hay. De un modo o de otro las aguas quedaron divididas y parecía que allí se estancarían las novedades, hasta que apareció una mujer llamada Lydia Chang. Atraída por el escándalo que todo el asunto de Miranda había despertado en las redes, Lydia se había encontrado con los videos que los padres de la chica habían hecho. Según sus palabras, un escalofrío le corrió la espalda cuando vio en los videos a Robert Sheen.
La razón, ella ya conocía al sujeto y no habían sido precisamente buenos momentos los que habían pasado juntos. Ella lo conocía con el sobrenombre de el profeta o el hombre de Dios. Y es que en el año 2009 Lydia había formado parte de Shekinah y allí había podido conocer de primera mano cómo se desenvolvía el pastor. Lydia pudo ver cómo el hombre obligaba a sus seguidores a que se vivieran confesando, lo que hacía que supieran los secretos de todos. Con esta información se encargaba de extorsionarlos o manipularlos. El objetivo, quedarse con dinero ajeno y volverlos sus esclavos. Usaba a los hombres y a las mujeres por igual, generando jerarquías que servían para que todos se mostraran desconfiados del par, pero sumisos al líder. Por estos años, Robert también había empezado a recibir denuncias por pedir favores sexuales a quienes adherían a su culto. Lydia y otras mujeres habían podido escapar de sus garras, pero nunca se habían sentido realmente liberadas. Incluso Lydia llegaría a describir todo como un gran trauma que solía nublar sus perspectivas de futuro. Compara Shekinah con ir a Vietnam y dice que Jin es incluso más peligroso que la cienciología. Y todo esto sin mencionar que Robert consiguió que su iglesia no pagara impuestos y tras diezmos y donaciones en teoría voluntarias, logra hacerse con una enorme porción de los ingresos de sus fieles. En el caso de Lydia, esta suma subiría hasta los $4 millones. Como se imaginarán, Lydia se comunicó con la familia de Miranda y nuevas demandas empezaron a prepararse contra el pastor. A la par, Shekinah demandó a los Wilkin por difamarlo. Ex miembros de 7M pudieron corroborar que efectivamente muchos de sus billetes iban a parar a las manos de Robert, de modo poco menos que sospechoso. Si bien él era claro con los honorarios de 7M, sus representados encontraron en sus cuentas movimientos totalmente injustificados. Al día de la fecha, Miranda comenzó a subir fotos con su familia. Ellos creen que lo hace para que no avancen las acciones contra el pastor. No creen que sea un contacto genuino y sufren pensando que su hija está siendo un títere de un hombre al que solo le importa el dinero. Constantemente indagada sobre esto, Miranda expresó: "No estoy retenida contra mi voluntad y nunca he sido rehén. Voy a la iglesia y tengo fe en Dios. Si algún día deseo seguir mi fe en otro lugar, lo haré y me sentiré completamente libre de hacerlo. En cuanto a mi carrera, mi etapa en 7M Films ha sido uno de los años más emocionantes de mi vida, y si algún día deseo asociarme con una empresa de gestión diferente o iniciar mi propia empresa, lo haré. Nadie me obliga a hacer nada. Estoy emocionado de seguir adelante en este increíble caminar con Dios, un matrimonio maravilloso y una carrera apasionante. También espero superar todo esto y mejorar mi relación con mi familia en privado". 7M por su parte reafirmó lo que dijo la chica con el siguiente mensaje: "A pesar de las afirmaciones de su familia, Miranda es una exitosa mujer de negocios y una amorosa esposa e hija. Es patético y despreciable intentar convertir sus asuntos familiares privados en un escándalo público de mal gusto por clics e influencia. Si bien las recientes representaciones de Dr. Robert Sheen y 7M Films han sido tremendamente ofensivas y plagadas de imprecisiones, esas afirmaciones falsas no disuadirán a 7M de apoyar a Miranda en cualquier esfuerzo que decida emprender a continuación. Hay muchos involucrados en el caso que mencionan que para entender lo que sucede en el 7M no hay que perder de vista el contexto en el que Robert consiguió reinventarse. Y ese contexto no sería otro que la cultura frívola que deslumbra a la juventud con promesas de millones y una vida de gastos continuos. Esta filosofía habría ayudado al monstruo a estirar sus tentáculos y así tentar y seducir a la nueva generación. Por otro lado, viejas preguntas emergen. ¿Por qué es tan difícil accionar legalmente contra posibles sectas? ¿No hay métodos más efectivos de prevención o de control? ¿No somos todos vulnerables siempre y cuando aparezca el señuelo indicado a caer en una trampa de estas características? Y más impactante aún, ¿cuántos seres oscuros dispuestos a robarnos hasta la voluntad andan dando vueltas ahí fuera, disfrazados de gurúes espirituales?